Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le traigo un nuevo aporte de acá en lo que son los puntos claves de la nueva guía de EPOC 2021. Vamos a segmentar el video en varios puntos para que no se haga tan extenso y no sea tan tedioso. Le invito a suscribir en la página de YouTube Terapia Intensiva CRS, o le invito también a visitar el blog de la terapia intensiva, terapiaintensivacrs.blogspot.com. Suscríbanse al canal que estaremos aportando. También vamos a tratar lo de asma y lo nuevo de que vaya saliendo sobre terapia intensiva. Otra cosa que quiero destacar antes de empezar: esta es una nueva guía en donde básicamente hay algunas recomendaciones, algunos cambios, pero en línea general continúa igual, ¿sí? Vamos a hablar que cómo lo define y cómo lo resume. El EPOC es una enfermedad común que va a ser prevenible, tratable, se va a caracterizar por los síntomas respiratorios persistentes y una limitación del flujo aéreo del flujo aéreo en la vía aérea, y o alguna anomalía alveolar generalmente causada por importantes exposición a partículas o gases nocivos. Eso es como lo va a definir el EPOC, ¿sí? ¿Qué es el EPOC? Son síntomas respiratorios persistentes y una limitación del flujo de aire. Esta palabra es importante: limitación del flujo de aire, que se debe a anomalías de las vías respiratorias o alveolares, generalmente causado por una exposición significativa a las partículas o los gases nocivos, influenciado también por el factor huésped, incluyendo el desarrollo anormal en los pulmones, ¿sí? El EPOC también debe considerarse en cualquier paciente que tenga disnea, que tenga tos crónica, produzca esputo, antecedentes de infecciones recurrentes del tracto respiratorio inferior o antecedentes de exposición a factores de riesgo para enfermedad. Hay que saber que el EPOC se clasifica en dos formas. Puede ser por una bronquitis crónica o un enfisema pulmonar, en el cual son patologías que van a ir de la mano en algunas cosas y en otras no. Como por ejemplo en esta. En la bronquitis crónica lo definimos como tos y expectoraciones durante más de 3 meses al año por al menos 2 años consecutivos. El diagnóstico de la bronquitis crónica es un diagnóstico clínico, ¿sí? Sin embargo, el enfisema pulmonar es un diagnóstico de anatomo patológico y se caracteriza por agrandamiento anormal de los espacios aéreos distales a los bronquios terminales, que se acompaña de destrucción de la pared alveolar sin fibrosis manifiesta. Antes de avanzar, yo quiero aclarar bien el diagnóstico diferencial con el asma, porque el EPOC se va a distinguir de este porque una vez establecida la enfermedad no existe periodo en lo que hay obstrucción al flujo aéreo remita por completo. Que entonces, una vez que nosotros tenemos el diagnóstico de EPOC, ¿sí?, no va a haber un periodo en el cual vamos a tener un periodo de anormalidad. Sí, vamos a tener un periodo en el cual vamos a estar asintomático, pero al hacer la espirometría no vamos a tener normal, que lo va a diferenciar del asma. Otra cosita: el asma en algunos casos puede evolucionar a EPOC, ¿sí? ¿Qué causa? Básicamente lo más común es el tabaquismo, la inhalación de humo, de partículas, ¿sí?, los polvos orgánicos, los inorgánicos, y esto quiero aclarar: los factores genéticos como el déficit o la disminución de alfa-1 antitrypsina, los genes que codifican la metaloproteinasa 12, va a estar influenciado por la edad, va a estar influenciado por el sexo, el bajo peso al nacer, como las desnutrición en la infancia, y sin duda el estatus socioeconómico se va apuntando en los factores que causa, y sobre todo también el nivel educativo y el asma. Claramente, uno empieza a relacionar todos estos, y el estatus socioeconómico puede estar relacionado también con la inhalación, al ser más marginal, con la relación de partículas, el uso de, por ejemplo, cocinas a leñas para la calefacción del hogar o la cocina, ¿sí? El diagnóstico del EPOC, ¿sí?, vamos a ser básicamente por una clínica, en el cual se debe considerar en cualquier paciente que venga con disnea, que tenga tos, producción de esputo o antecedente
o exposición de factores de riesgo de la enfermedad. Lo vamos a confirmar mediante la espirometría, la presencia del VEP1 y la capacidad vital funcional post-broncodilatador menor a 70%. ¿Sí? Confirma la presencia de la limitación al flujo. Por lo tanto, en los pacientes que tienen EPOC con síntomas apropiados y exposición a estímulos nocivos. La espirometría también es la medida más reproducible y objetivable de la limitación al flujo aéreo. Y tiene una buena sensibilidad pero poca especificidad. No es un diagnóstico definitivo de EPOC. Por ejemplo, en el asma en un periodo de crisis también podemos tener esto. Quiero agregar acá, ¿sí? Una vez que tenemos el diagnóstico de EPOC, también lo que primero se ve afectado, ¿sí? No es el VEP1, ¿sí? Es el índice 2575, que también hay que tomarle importancia cuando vamos a evaluar la espirometría. Y bueno, ¿y cuáles son los indicativos para esto? ¿Sí? Vamos a tener que hay indicadores clave para el diagnóstico. Por ejemplo, la disnea progresiva empeora con el ejercicio, es persistente. La tos puede ser intermitente, puede ser improductiva y puede provocar sibilancias recurrentes. ¿A qué nos referimos con una tos improductiva en el cual hay secreciones, hay movilización de flema, pero uno no lo puede expectorar? La producción del esputo en forma crónica puede indicar EPOC y las historias de los factores de riesgo del huésped, genéticos, anomalías congénitas, el déficit de alfa-1 antitripsina, el bajo peso al nacer, el humo del tabaco, inhalación de los combustibles, ya sea como había repetido anteriormente, para la cocina, para calefaccionar, vapor o producciones químicas. Y bueno, y los antecedentes familiares de EPOC o factor de la niñez, ¿sí? El bajo peso al nacer, las infecciones respiratorias recurrentes a nivel de la infancia. Hay que hacer una investigación adicional. La radiografía de tórax no es diagnóstico de EPOC, pero establece algún diagnóstico diferencial para esto, en algún tipo de neumonía, tuberculosis, presencia de algún tipo de masa. Como también podemos ver en la etapa avanzada cambios relacionados con esto. Los volúmenes pulmonares y la capacidad de difusión para ver el atrapamiento aéreo, el aumento del volumen residual. La oximetría establece un punto de estudio para el diagnóstico de insuficiencia respiratoria. La prueba de esfuerzo es muy útil y es un poderoso indicativo del deterioro del estado de salud y predictor del pronóstico. La caminata puede caer en el año anterior con la prueba de los 6 minutos. ¿Qué significa esto? Que al paciente se lo hace caminar en no menos de 30 metros, o sea, hay que hacer esto mediante una caminata que supere eso, no en 10 metros, durante 6 minutos y se va midiendo la oximetría también. Y los biomarcadores lo que aclara que no es útil para el diagnóstico ni el seguimiento, pero es útil para determinar, por ejemplo, el uso antibiótico como la PCR o la procalcitonina. ¿Qué es lo que tenemos con esto? Es la clasificación del EPOC según la espirometría post-bronquiodilatadores, lo que va a evaluar el VEP1 y lo va a evaluar en diferentes grados. Numérico, hay que aclarar porque hay otra escala también, en valores numéricos en 1, 2, 3 y 4. Este valor numérico del EPOC, ¿sí? Cuando el VEP1 es mayor al 80%, cuando se destaca entre el 50 y el 80%, entre el 30 y el 50% y menor al 30%, ¿sí? Esto es muy importante, es pregunta de examen frecuentemente, ¿sí? ¿Cómo se lo va a preguntar esto? ¿Cómo uno lo va a evaluar? Generalmente lo va a evaluar en un caso clínico en el cual lo asocia con los síntomas que va teniendo el paciente y le pone que el VEP1 en ese momento post bronquiodilatador se encuentra, por ejemplo, en el 35%. Entonces, ¿qué grado de EPOC tiene? Pero eso no es todo, ¿sí? También el Consejo de Investigación Británica considera que el EPOC se debe caracterizar por la dificultad para respirar. Hay que saber que muchas veces cuando el paciente ingresa en una guardia, ingresa en una crisis, en un EPOC exacerbado, es casi imposible hacer la espirometría debido a que tiene tanta la dificultad de aire, tanta la taquipnea que uno no lo puede evaluar. Entonces, es útil, por ejemplo, el grado de escala, ¿sí? Sin duda, el EPOC exacerbado es la peor escala del mismo en el cual necesita internación.
Pero ¿cómo uno lo evalúa con respecto a la clínica? Con los grados. 0, ejercicio extenuante. Grado 1, al subir una escalera, una cuesta. El grado 2, camina más despacio que las personas normales de su edad o debe detenerse para respirar y caminar a su ritmo. El grado 3 ya lo que va a indicar que se detiene cada cierto tiempo, cada 100 metros, y seguramente esto con los años se va a ir disminuyendo la distancia después de unos minutos. El grado 4 ya es sin aliento para salir de su propia casa o vestirse. La otra prueba de evaluación del EPOC, la prueba CATS, lo que hace es evalúa del 0 al 5 y lo vamos dando un puntaje con un score total, ¿sí? Que es con una serie de preguntas. Si el paciente tose, ¿sí? Si nunca tose o siempre tose, la presencia de flemas en el pecho, si se le cierra el pecho, generalmente uno acusa tengo el pecho cerrado. Cuando sube la escalera se va quedando sin aliento, se va quedando sin aire, le cuesta respirar. Si tiene algún tipo de limitación para hacer actividad en la casa. Si está seguro de salir de la casa a pesar de su condición pulmonar o por lo contrario, cuando no sale de la casa porque sabe que está afectado por el mismo. Si duerme bien, si duerme profundamente, si tiene energía o también puede ser lo contrario. Todo esto lo vamos sumando y vamos formando un score. ¿Por qué es importante esto? Que hay de nuevo, generalmente la herramienta de evaluación del ABCD de la actualización del 2011 fue un gran paso para adelantar, pero la espirometría no era suficiente para esto. Por lo tanto, que hay de nuevo, se propone un refinanciamiento de la herramienta de evaluación del ABCD que separa los grupos espirométricos de los grupos ABC. ¿Qué es lo que dice este? El grupo espirométrico lo clasifica en grados en 1, 2, 3 y 4. Y el ABCD, la prueba de CAT y la prueba de, perdón, el cuestionario de CAT y el cuestionario de la Asociación Británica lo clasifica en grupo A, B, C, D. ¿Sí? ¿Cómo vamos a entender esto? Con este cuadro. ¿Sí? Hay que confirmar el diagnóstico por la espirometría. Una vez que tenemos, evaluar la limitación al flujo de aire y evaluar el riesgo de síntomas y riesgo de severidad. Vamos a hacer la prueba post-broncodilatador y lo vamos a clasificar en el tipo de POC que encontramos. Por ejemplo, un GOL 3, una prueba que se encuentra el 30 al 49%. Y ahí viene la importancia, esta prueba es 1 en el cuadrito. Ahí viene la importancia de los antecedentes y la exacerbación, ¿sí? Ya sea por la prueba de la disnea o de CAT con las preguntas, si tuvo más de 2 exacerbaciones o alguna de ellas requirió ingreso al hospital o no tuvo ninguna exacerbación o tuvo menor a una, pero no requirió ingreso al hospital. Pongamos un ejemplo, ¿sí? El ejemplo que aparece en el subtítulo de esta descripción. Tenemos dos pacientes en el cual vamos a tener una prueba espirométrica menor al 25, vamos a poner 35%, en el cual uno de ellos tuvo una exacerbación que requirió internación en el hospital en el último año. Entonces vamos a tener una prueba, ¿sí? Va a ser 1D. Sin embargo, el otro, ¿sí? No tuvo exacerbación en el último año. Entonces va a ser 1C. ¿Sí? Y para ir avanzando y ya y metiéndonos en la parte del tratamiento, ¿sí? Antes de hablar de la farmacología, que voy a dejar para otro video porque es más extenso, y más necesitamos más tiempo para eso, hay evidencia que indica que la disminución, ¿sí? Y la terapia de prevención es lo que más se debe apuntar hoy en día. Obviamente el uso de evitar el cigarrillo, evitar el fumar y desprenderse de este hábito es lo que más ayudaría. No dice nada y además hasta ahora no hay ninguna recomendación de que el uso de cigarrillos electrónicos puedan ser factible para esto. No, la evidencia no lo apoya. Es más, últimamente han reportado algunos casos de muerte por el uso del cigarrillo electrónico. ¿Sí? Sin duda, la prevención de enfermedades, ya sea por la vacunación de la influenza o la DPTA, difteria, tétano y pertussis,
es un refuerzo de aquellos que fueron vacunados en la adolescencia, es viable. Y el uso de concentradores de oxígeno o de aporte de oxígeno prolongaría la vida en estos pacientes en el cual tienen una hipoxia significativa. La terapia kinésica y rehabilitación pulmonar también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Espero que esto le haya servido. Le invito a ver el próximo video, que vamos a hablar de algunas cuestiones claves, y en el tercer video vamos a hablar de la farmacología.